Ancha munasqa wayqipanaykuna, kunan p'unchay kusisqa kawsakusun punchaykunapiwan. La señora Keiko Fujimori está china de risa. Ha logrado conseguir lo que ambicionó desde el 2011. Hizo todas las alianzas posibles y usó todos los métodos lícitos e ilícitos para llegar a ser la presidenta del Perú. Recordemos septiembre del 2015. En su segunda candidatura fue a la prestigiosa Universidad de Harvard y ahí dio un discurso. Ella se vio obligada, diríamos, a mentir, a mostrar otro rostro con tal de ganar electores. 6 cositas podemos referir. Dijo: en el gobierno de mi padre se cometieron errores, aprendimos de ellos y no permitiré que vuelvan a repetirse. 2. Sobre el siniestro asesor Montesinos dijo: fue un error de Alberto Fujimori. 3. Sobre las esterilizaciones: condeno a los médicos y me solidarizo con todas las mujeres que sufrieron esterilizaciones forzadas. 4. Dijo: el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha sido positivo por el país. 5. Dijo: estoy a favor de la unión civil. Y 6. En la lista de congresistas no puso a Marta Chávez, ni a Cuculiza, ni a Aguinaga, ni a Lozada. Esta vez, después de 11 años, ha puesto a Chávez y a Aguinaga, que son como los que enfrentan con sus palabras, con su cinismo, los diversos problemas. Para entender mejor la situación real de nuestro país y para conocer las razones profundas de las últimas elecciones, vale la pena preguntarnos hoy: ¿quiénes hicieron posible el triunfo de Keiko? ¿Quiénes hicieron posible ese triunfo? Primero, su propio partido, que es el más organizado y que tiene una estructura totalmente vertical desde décadas, siempre. ¿Se acuerdan cuando en el tiempo de los 73 congresistas que tenía Keiko, ella les enviaba a través de los aparatos cuándo tenían que aplaudir, cuándo tenían que pararse, cuándo tenían que dejar de aplaudir o decir alguna frase? 2. La bancada congresal del Fujimorismo también ha hecho posible este triunfo. La bancada congresal, principalmente la última del 21 al 26. Los fujimoristas hicieron una coalición de ultraderecha. Claro, eran 22, pero congregaron a más y ellos eran los que daban la pauta. Además, con cargos en la mesa directiva, conquistaron nada más y nada menos a Perú Libre, que se unió a esa ola de ultraderechismo. Y lograron una mayoría mafiosa y acomodaron las leyes electorales de tal manera, como alguien dijo, que matemáticamente ganara Keiko Fujimori. Además, cambiaron en los hechos más de 50 artículos de la Constitución del Estado.
3, el imperio norteamericano ha hecho que Keiko gane las elecciones y lo hizo a través de su embajador en el Perú, Navarro, casado con peruana. Él se entrevistó ante las elecciones con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Sin que nadie lo nombrara, se proclamó como el observador internacional de las elecciones de parte de Estados Unidos. Se paseó en las oficinas de la OMPE como Pedro en su casa y dijo, muy orondo, seguiré monitoreando el proceso electoral hasta que se anuncien los resultados oficiales. Esto se llama injerencia. Sin embargo, ningún medio dio una opinión al respecto, pero sí hubo quejas de otros pobladores. 4. La maquinaria de los grandes medios de comunicación apoyaron a Keiko todo el tiempo. La mostraron como la mejor candidata, diríamos, y satanizaron a su contendor, a Sánchez. Promovieron de diversas maneras el miedo. Y todavía hay mucha gente en el Perú que se mueve con el miedo. A Sánchez lo pusieron como una amenaza, como la ruina ya dada, como que el que iba a traer las costumbres de Venezuela y Bolivia, costumbres políticas, como un narco, terrorista, venenoso, todos los adjetivos que se usan para satanizar a una persona. Esto es interesante. En 20 días, 7 medios, hubo más, pero se estudió a 7 medios, publicaron 1045 informes editoriales, columnas, entrevistas, otras llamadas investigaciones contra Sánchez. No se toma en cuenta Willax porque, según los que saben, ya entra en el delito o cae en el delito. Mientras Sánchez era totalmente satanizado, como dije, Keiko era presentada como lo mejor. E incluso le hicieron entrevistas, pero no incómodas, con preguntas que no llegaran a tocar la mochila que ella traía. Hay una institución que se llama El Foco. Ellos han hecho encuestas, entrevistas al respecto, y en una de ellas, más de la mitad de los encuestados dijeron claramente que ellos veían que la prensa estaba a favor de Keiko. La misión de observación electoral de la Unión Europea, cuya jefa se llama Annalisa Corrado, tiene una interesante conclusión y dice: los medios estatales del Perú mantuvieron una cobertura neutral y equilibrada, mientras que la mayoría de los medios privados fue sistemáticamente negativa contra Roberto Sánchez y Juntos por el Perú. 5. El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE también han hecho que Keiko pueda ganar. En la primera vuelta, cosa tan rara, nunca había pasado, muchas mesas o en muchas mesas no llegaron las actas ni los votos. Y ese primer día más de 52,000 peruanos no pudieron votar en Lima. ¿Cuál fue la intención? Y en la segunda vuelta,
Fue algo escandaloso cuando el ministro de Relaciones Exteriores, ni bien asumió su cargo, escribió a la OMPE y pidió que no hubiera la digitalización de las actas del extranjero en la segunda vuelta. Esta digitalización se llevaba a cabo desde el 2011 y todo marchaba bien. Al no digitalizarse las actas, solo se enviaron las actas en físico a través de las embajadas. Pero, ¿qué pasó en esos días? Por ejemplo, en Argentina, demoró 3 días para ser enviadas. Más rápido llegaron las de Japón. Y sabemos que de Argentina al Perú solo se necesita 3 horas. Faltó aquí la transparencia, porque iban a ser como 2 pruebas, diríamos, las actas en sí y la digitalización antes de enviarlas. Eso se cortó. La OMPE aceptó lo que pidió el embajador del Perú, o el ministro de Relaciones Exteriores, perdón. Además, el Jurado Nacional de Elecciones no le dio curso a ningún reclamo después de las elecciones, a ningún reclamo que hizo Juntos por el Perú. Además, la Corte Superior de Justicia de Lima tampoco aceptó su acción de amparo. Sexto, la ingenuidad política de una parte de la población. Con el cuento de que no soy político, y la verdad no podemos decir eso. Todos somos políticos y políticas, como ya he dicho varias veces. Y acá está, que en la política en general todos entramos, querramos o no. Pero en el aspecto de la política partidaria, ahí sí, eso sí es voluntario. Y hay una ingenuidad pues muy grande, una ceguera ante el poder, no querer ver lo que está detrás de las acciones de los políticos, ver solo lo superficial, no estudiar cómo funciona el poder, aceptar regalos sin ninguna crítica, aceptarlos, entre comillas, como señal de bondad de ciertos políticos. También el exceso de confianza frente a las promesas vacías. Creer en los periodistas de los medios poderosos sin estudiar cuáles son las motivaciones económicas que tienen y qué cosas representan los canales de televisión, la radio, los periódicos, etc. Dejarse manipular, no leer, no investigar, no cotejar, actuar de una manera ingenua frente a la política. Y además, desconocer la historia, es decir, lo que hicieron ciertos políticos, sus antecedentes, por ejemplo, Alberto Fujimori, el padre, la mochila que lleva Keiko Fujimori, lo que es su partido, las leyes pro crimen, las leyes de la impunidad. Frente a todo esto viene a mi pensamiento el Salmo 37, verso 35. Vi al malo oprimir a todos y andar engreído como cedro del Líbano. Pasé otra vez y ya no estaba. Lo busqué y no lo hallé. Y con esto, amigas y amigos, con el cariño de siempre les digo, Jamo semana cama y sin cama.